Bueno, ayer hablaba de las diferencias entre la medicina moderna convencional y la medicina funcional, cómo la medicina convencional divide el cuerpo en órganos, la medicina funcional la divide en sistemas, y también hablé de cómo todos los sistemas del cuerpo convergen, se encuentran, interactúan íntimamente en los intestinos. Y para eso traje hoy un modelo anatómico de una partecita chiquita, pero magnificada enormemente, de la pared intestinal, ¿no? Y el órgano intestino en su totalidad, porque la pared intestinal es esta pared de aquí, de una capa de células de grosor, una sola célula de grosor, como una pared simple de ladrillos. Acá está ladrillo por ladrillo por ladrillo, y entre los ladrillos, como hablábamos ayer, entre los ladrillos hay cemento. Entre las capas, entre las células de esa capa de una célula de la pared intestinal hay un cemento. Hay un cemento que fabrican las células de la pared intestinal. De muchas maneras la fabrican, ¿no? Hay muchas partes de esa fábrica que toman parte de la fabricación de ese cemento, ¿no? Una de ellas es que la célula de la pared intestinal esté sana, esté intacta, no esté irritada, no esté inflamada, no esté llena de químicos tóxicos, ¿no? O sea, la célula tiene que estar funcionando bien, porque adentro de la célula hay una fábrica de proteínas y grasas que se llaman los ribosomas, no sé si saben, pero es la fábrica de sustancia de las células, de nuestras células. Así es como se forma todo nuestro cuerpo. Más músculo, más riñón, más hígado, más cerebro, ¿no? Se fabrica adentro de células que ya existen. No comemos células que se suman a tus células desde afuera. Tus células tienen que formar. Si vos vas a empezar a crecer el músculo, se van a tener que formar más fibras. El cuerpo la fabrica, ¿no? Entonces la célula tiene que estar sana. También tiene que estar presentes, available, ¿cómo se dice? Tienen que estar disponibles todos los nutrientes que forman parte de esa fórmula, de esa receta que es el moco que forma estas células. Las células de la nariz, la mucosa de la nariz, cuando hay infecciones o cuando está frío o cuando tenemos un poquito de irritación, forma moco y cae el moco, ¿no? Y después hay que limpiárselo con el pañuelo o con la remera, ¿no? Con la mano y después en los pantalones. Pero ese moco tiene cierta composición, tiene cierta receta, tiene ciertas proteínas, ciertos carbohidratos, poquita grasa, ¿no? Este moco es un poquito diferente, es más duro, no podría caer así, ¿no? Ese moco es como un pegamento, es como un cemento. Uno de los nutrientes que se necesita para la producción de ese cemento por las células de la pared intestinal es la glutamina, es un nutriente. Glutamina es un aminoácido, ¿no? L-glutamina quiere decir que está de la izquierda, left. Ciertos átomos están en la izquierda en oposición a los que están de la derecha, se llama R-glutamina. Pero no importa, es uno de los nutrientes y es el factor limitante. ¿Por qué digo? Porque los demás nutrientes, los demás ingredientes de ese moco, es mucho más fácil que estén disponibles. Porque se absorben más fácil, porque están más presentes en más comidas. La glutamina no. La glutamina está presente en pocas comidas, no se absorbe fácil, compite con otras cosas
para la digestión. Entonces por eso les digo que se la tomen sola y no con comida y tienen que esperar 10-15 minutos para ¿no? Es uno de los componentes, pero hay muchos componentes. Hay otras proteínas, otros aminoácidos, otros ácidos grasos, otros carbohidratos, ¿no? El moco es mucho carbohidrato. Esa unión, ese cemento, cuando se pierde, se crea lo que se llama, en inglés, que es el nombre famoso, leaky gut. ¿Qué quiere decir en español? Quiere decir pared goteante, que gotea, leak, tiene un goteo, pasa de un lado para el otro que no tendría que pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé si entendieron, pero esto es la pared del tubo intestinal, ¿no? Y es así, es todo alrededor. Acá está el lumen de la pared, ¿no? Y este es el lumen del intestino. Por acá pasa la comida y esta es la pared, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hablábamos también de cómo la pared intestinal viene arrugada y con microarrugas, y que si uno las plancha, la superficie es de 1,5 canchas de tenis. Depende de la persona, 1 cancha, 2 canchas, 1,5 canchas el promedio, ¿no? Es enorme. ¿Por qué? Porque esta es la forma que el cuerpo evolucionó para que se maximice las chances de que se haga la digestión completamente. ¿Por qué? Porque antes de los últimos 100 años, cuando no había heladeras y supermercados y delis y todas esas cosas, había que ir a cazar y a veces no encontrabas. Entonces cuando uno comía, en ese momento el cuerpo tenía que aprovechar al máximo, porque de eso iba a depender la sobrevivencia, ¿no? Más que de cualquier otra cosa, hasta más que de los depredadores. Entonces desarrolló una capacidad enorme del sistema digestivo, lo hizo más grande, lo hizo con más superficie, lo hizo más efectivo, y lo hizo de una manera que cuando está la digestión sucediendo, que la digestión necesita energía, las funciones del cuerpo que compiten con esa energía, el intestino las apaga la habilidad de estar alerta. Estar alerta necesita energía, y cuando comes algo muy pesado, ¿no?, te quedas medio dormido. O sea, le saca la energía a estar alerta, le saca la energía al sistema de detoxificación, y por eso es que estamos en este problema en el que estamos todos tóxicos, ¿no? Estamos llenos de toxinas, y el sistema de detoxificación, que podría encargarse de la toxicidad, no puede, porque nuestro estilo de vida no le permite, ¿no? Porque estamos digiriendo todo el día y se está consumiendo la energía del cuerpo en la digestión más que en cualquier otra cosa. Reparación y defensa, más que otra cosa. Y encima, al estar digiriendo, el cuerpo no puede entrar en sueño profundo. Entonces, hay 2 tipos de energía en el cuerpo, como ya hablé ayer: el que viene de la mitocondria, llamado ATP, y el que viene del creador, ¿no?, que aparece, que entra y carga las baterías cuando estamos durmiendo en sueño profundo. Y si no entramos en sueño profundo, no se carga. Y cuando está la digestión sucediendo, no puede entrar el cuerpo en sueño profundo, porque le está prestando atención a esas funciones. Es como estar moviendo un músculo, ¿no? No podés ir a dormir y contraer el brazo, ¿no? Bueno, estar digiriendo es como contraer el brazo. Es un órgano que está en acción. Y si bien no estamos conscientes, tengo que largar el jugo ahora, y ahora tengo que largar... No es así, pero el cuerpo está prestando atención. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Este cemento, cuando se pierde, se crea leaky gut, o la expresión, el nombre científico más apropiado, más acertero, que es la hiperpermeabilidad intestinal. Y es la hiperpermeabilidad, porque la pared intestinal es permeable, pero es permeable, activamente permeable. ¿Qué quiere decir? Las células crean el cemento y no permiten que nada pase entre las células. Lo que se absorbe
después de la digestión, se absorbe a través de la célula. ¿Se entiende? La célula como que agarra los nutrientes, los mete adentro suyo, los transporta a la otra pared y de acá hace lo contrario, los larga a la sangre. Esta es la sangre. Cada microvellosidad tiene una arteriola y una vénula. Todo un sistema circulatorio. La hiperpermeabilidad, cuando se pierde este cemento, ahí empieza a pasar a la sangre cosas que la célula no veta. Porque la célula es inteligente. La célula sabe lo que agarrar y traer para adentro y después largar del otro lado. Va a agarrar solamente las cosas más chiquitas. Va a agarrar aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos simples. Para eso está la digestión, para romper todo en las cosas más simples, para que las células puedan detectarla y absorberla. Pero a través entre las células, cuando se rompe ese cemento y se hace hiperpermeable o goteante, empieza a pasar comida no digerida, péptidos o proteínas. Un aminoácido que se une a otro aminoácido es un péptido, y cuando son más de 30 péptidos es una proteína. Empiezan a pasar proteínas. ¿Y qué pasa con las proteínas más grandes que los aminoácidos? Tienen cierta superficie. Y el sistema inmune que está acá, ¿ven estas células en azul? Estas son células del sistema inmune que están insertadas a lo largo de toda la pared intestinal. Y también están esperando acá a la entrada de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, que también están por acá. Esas células, cuando detectan algo más grande que un aminoácido, o sea, una proteína, o que un simple carbohidrato, o sea, un carbohidrato complejo, o un ácido graso en vez de una grasa, que son muchos ácidos grasos, y ésteres y otras cosas, entonces las superficies externas que se reconocen como superficie externa a uno, porque el sistema inmune tiene un registro, es como un registro akáshico, de todas las superficies que le pertenecen a uno. Y tienen un código, se llama el código HLA, el código de histocopantidad leucocito antígeno, ¿no? Es simplemente un código. Y las células del sistema inmune tienen como un radar, y cada superficie que ven, ponen el radar y el radar pasa por una computadora y dice, esta superficie es propia, no problema. O esta superficie es neutral. Todas las superficies chiquitas son neutrales. Aminoácidos, ¿por qué? Porque son los building blocks, los bloques de construcción de lo que son tus propias partes, ¿no? Para formar tu músculo necesitas aminoácidos. Pero son tan chiquitos que no tienen una superficie detectable. Cuando el sistema inmune detecta la superficie, dice, bueno, tiene que tomar una decisión, o deja pasar o ataca. Y los bichos que nos pueden matar, que pueden conquistar nuestra sangre y formar una infección o una sepsis, o te pueden comer desde adentro, parásitos y todo, es lo que más asusta a las células del sistema inmune. Asusta o lo que más peligro traduce, ¿no? Porque dice, bueno, este organismo si entra, cagamos la fruta, como dicen en Uruguay. Y te puede matar. Entonces el sistema inmune se pone, gatilla los mecanismos de defensa y empieza a producir todas las cosas que sabemos que el sistema inmunológico produce para defenderse de cosas extrañas. Inmunoglobulinas, células blancas asesinas, interleuqueno, hay miles de citoquinas, hay miles de químicos, ¿no? de péptidos y hormonas que se empiezan a liberar para dejarle saber a todas las células de todo el sistema inmune que hay un extranjero o un extraterrestre, ¿no? Algo que es una amenaza. Entonces todas las células empiezan del sistema inmune de todo el cuerpo se ponen alertas y empiezan a buscar, ¿no? Y
transmiten también el código de la superficie, entonces cualquier superficie que esas células ven en cualquier otra parte del cuerpo, atacan. ¿Qué pasa? Algunas de las superficies que nos comemos son medias parecidas a las superficies nuestras. Y les voy a poner un ejemplo choto, y si le preguntan a algún profesor de Harvard, le va a decir que estoy borracho, y tiene razón, porque no es tan así, pero para entenderlo es tan válido como si fuera así. Si vos te comes un pedazo de pollo, que en realidad te estás comiendo el músculo, ¿no? Más que nada, que está hecho de ciertas proteínas, tiene cierta superficie, cuando se rompe en aminoácidos y se absorbe, pasa nada. El cuerpo agarra los aminoácidos y los usa para fabricar lo que tenga que fabricar, en parte el cemento ¿no? Pero también enzimas, hormonas, todo, pelo, huesos, todo, ¿no? Músculo. Pero cuando se rompe esto y empieza a pasar pedacitos de pollo no digeridos, y el sistema inmune dice, wow, este músculo no lo reconozco, es medio parecido al mío, pero no es el mío, esto es un peligro. Entonces crea un ataque inmune con todas las armas, porque el sistema inmune es como un ejército, ¿no? Y tiene, así como el ejército tiene la fuerza aérea, la fuerza marina, los soldados de tierra, ¿no? El sistema inmune tiene los monocitos, los leucocitos, los basófilos, las células K, que son las killers, las que matan, tiene armas diferentes, tiene inmunoglobulinas, citoquinas. Es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, cuando el sistema inmune detecta que esa superficie no es nuestra, pero es media parecida al músculo, si monto una defensa y ataco a esa superficie, parte de mi músculo también va a ser atacado, porque estoy disparando a la sangre, es como disparar al aire, ¿no? Le va a pegar a los sapos, pero también le va a pegar a los mosquitos, ¿entendés? Le va a pegar al músculo del pollo, pero le va a pegar al músculo tuyo en alguna parte, ¿no? Pero el sistema inmune dice, ¿sabes qué? Esto es lo que se llama fuego amistoso. ¿Viste cuando el ejército a veces mata a sus propios soldados, pero mata a 2 soldados nuestros y 200 de ellos? Vale la pena. O sea, en términos de guerra, ¿no? Lo mismo con el sistema inmune. El sistema inmune dice, bueno, va a haber un efecto colateral, un fuego amistoso. Este ataque va a crear un ataque al músculo. Y eso se llama, cuando vas al doctor y te duelen los músculos, eso se llama miositis autoinmune. Y ahí tenés el diagnóstico, te ponen un título y te dan un medicamento que te deprime el sistema inmune. Empiezan con prednisona y después te dan algo que se llama metotrexate y primos del metotrexate, que son quimioterapia. No solo debilitan el sistema inmune, lo matan al sistema inmune. Entonces la medicina moderna que hace, mata el sistema inmune para que no te pueda atacar a vos, pero tampoco puede atacar al extranjero. Y así como no puede atacar al extranjero que inició eso, que es el músculo del pollo, tampoco puede atacar bacterias, virus, entonces estás mucho más predispuesto a infecciones. Y como no puede atacar tampoco a las células cancerosas que se están formando todo el tiempo, tenés mucha más predisposición a cáncer y muchas otras cosas. Doctora, ¿alguna corrección? Porque ahí tenemos una reumatóloga, especialista en sistema inmune. Y me animo a hablar enfrente de ella. Pero si hay alguna cosa que me equivoco, te parás y me retás. Por ahora, ¿make sense? ¿Sí? Sí. Y hablábamos ayer, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune que es la espondilosis anquilosante, ¿no? La espondilosis anquilosante que te duelen las caderas, los huesos grandes, ¿no? Y otros problemas. Y cuando vas al médico, lo sospechan, te mandan un examen que se llama el anti-RO y el HLA-B27. El HLA-B27 en realidad, ¿qué quiere decir? Es una parte de ese código que habla de una cierta bacteria que vive en el intestino. Pero en el intestino sano no pasa la sangre. En el intestino roto es que pasa la sangre. Y eso los reumatólogos ni lo consideran, ¿correcto? Así es.
Yo le contaba a la doctora que en Nueva York, cuando yo trabajaba en Nueva York, una paciente mía que yo quiero mucho me mandó a su cuñada que se había casado con su hermano y querían tener hijos, y había sido diagnosticada con espondilosis anquilosante y con el HL27 positivo, y también tenía anti-RO positivo. El anti-RO es de reumatismo, de artritis reumatoidea, ¿correcto? También tenía ese positivo. Y había ido al mejor reumatólogo de Nueva York, y de repente entre los 10 mejores del mundo, porque es un hospital muy prestigioso, y el tipo le había querido empezar con prednisona y metotrexate, porque esta chica estaba gris. Parecía como que no había vida dentro de ella, ¿no? Y una de las cosas que le descubrí yo fue que tenía niveles muy tóxicos de metales pesados, especialmente de mercurio. Y el mercurio es otra de las cosas que rompe la pared intestinal y confunde al sistema inmune. Y después de tratarle la toxicidad de mercurio y de repararle el intestino, rosadita y los exámenes negativos. Y este doctor, cuando se enteró que ella no iba a tomar los medicamentos y que había venido a verme a mí, que íbamos a hacer detox de metales pesados y reparación intestinal, dijo: ese tipo habría que meterlo preso y sacarle el título. Dijo. Entonces cuando volvió el test HL27 negativo, lo puse en un marco, un corazoncito, y se lo mandé al profesor de reumatología. Así es como empiezan el 99% o el 100%, no estoy seguro todavía, de las enfermedades crónicas del mundo moderno. Hay enfermedades crónicas que son genéticas, por ejemplo la fibrosis cística pulmonar. O sea que no podemos decir el 100%, pero yo te diría el 99,9% de las enfermedades crónicas, o por lo menos el 99,9% de las con más incidencia en el mundo, de las más pandémicas en este momento, comienzan acá o están influenciadas, empeoradas y agravadas por la hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué rompe bueno, ¿qué pasa? Acá viene la comida, pasa la comida, ¿no? Pero también acá vive bacterias, virus, todo un zoológico, ¿no? Se sabe ahora que ese zoológico, esas bacterias, hay cierto tipo de bacterias que tendrían que estar ahí, que estimulan a las células de la pared intestinal a producir ese moco. Y también otro moco que recubre la pared intestinal, en donde se pegan las bacterias, es también protector, le da de comer a las bacterias, pero no permite que entren y que rompan, ¿no? También las bacterias se comunican con el sistema nervioso. ¿Ven que acá hay un nervio? Esto amarillo es un nervio. Cada microvellosidad tiene un nervio. Imagínense, y hay billones de microvellosidades en un intestino. Si lo planchamos, una cancha de media de tenis, imagínense que cada milímetro viene un nervio. Vamos, junten todos esos nervios abajo de una cancha de tenis, es un cable así. Es un sistema nervioso enorme que tiene, ¿no? Y también las bacterias se comunican con los nervios. Y ahora hasta se demostró científicamente que las bacterias le pueden dar señales a los nervios para que te venga a ti un antojo de algo, por ejemplo una comida, incluso hacerte performar el movimiento necesario para obtenerla. Por ejemplo, ir a la heladera, a veces viste que te encontrás abriendo la heladera y no sabes por qué. Bueno, son las bacterias de tu intestino que le está diciendo a tu cerebro, y te estás llevando a la heladera a agarrar el dulce de leche o el helado. O el alfajor. Sí. Esas bacterias también se comunican con el sistema nervioso para estimularlo a producir los neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar, la serotonina, la dopamina, la gabapentina, ¿no? Cuando las células
cuando los bichos, digo los bichos porque no son solo bacterias, son también hongos y virus, cuando los bichos no son los bichos que son beneficiosos, entonces se crea lo que se llama la disbiosis, disbiosis porque está alterada el zoológico de los intestinos. Esas células, las sanas le van a decir al sistema inmune que coma ensalada, las enfermas le van a decir que coma caramelo y dulce de leche y helado, ¿no? Pero también le van a indicar a estas neuronas a que produzcan ciertos neurotransmisores a diferencia de otros, como la adrenalina, que son los del estrés, ¿no? La dopamina en realidad es buena para el placer, ¿no? Pero estoy hablando del cortisol, ¿no? Así es que se empiezan a afectar todos los sistemas. Por ejemplo, las malas bacterias y las buenas bacterias, las dos, comen. ¿Qué comen? Comen muchas de las comidas que nosotros comemos. Les estamos alimentando. Cuando comemos no nos estamos alimentando solo a nosotros, estamos alimentando también el zoológico, ¿no? Un porcentaje de la comida que comemos se la comen las bacterias. Algunas, gracias a Dios, porque algunos nutrientes no se pueden absorber si no las absorben y las digieren primero las bacterias. Lo que nosotros absorbemos en realidad es el excremento de esas bacterias. Uno de los ejemplos más importantes es la vitamina B12. La vitamina B12 se come como precursor. Las bacterias la digieren, la cagan como vitamina B12 y ahí se absorbe al cuerpo, ¿no? Pero cuando las bacterias no son las bacterias que tienen que estar ahí, y yo no me gusta llamarles buenas o malas, ellas están viviendo su vida, ¿no? Pero las que nos hacen mal a nosotros empiezan a indicarle a los nervios que produzcan no los neurotransmisores de la felicidad y del placer, ¿no? Sino los de los nervios, ¿no? Y también acá, por ejemplo, este músculo, esto todo es lo rojo es todo músculo acá, y este músculo es el que se encarga de los movimientos peristálticos, ¿no? Entonces las bacterias malas pueden paralizar a este músculo con sus excrementos. Y entonces, ¿cómo se manifiesta eso en nosotros? Constipación. No cagan. Las pastillas esas que yo le estaba dando para cagar, lo que hacen es estimular esos músculos. Estamos reentrenando esos músculos, que están medio como flácidos, ¿no? El habanero pep, el habanero, todos los ingredientes son todos ingredientes un poco irritantes, ¿no? Es lo picante de las comidas mexicanas, chili, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cómo empieza a romperse todo esto? Porque acá es donde empieza todo. ¿Cómo empieza a romperse todo esto? Bueno, mira, vas al supermercado, agarrás tu carrito, te elegís una lata de no sé qué, de sopa no sé cuánto, una bolsa de estos fideos, no sé qué, una salsa, ¿no? en frasco, y todas cosas que podés tener en tu casa unos meses porque no se pudren, o sea, los bichos no le crecen porque tienen antibióticos. Llegas a tu casa, te haces una pasta con salsa, muy rica, cuando se mete, te empieza a matar a las bacterias. Y empiezan a crecer otras que son resistentes a esos químicos, ¿no? Y entonces empieza a afectarse el sistema nervioso, empieza a afectarse el sistema muscular, también el sistema vascular también, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos colorantes y ciertos aromatizantes que restringen, hacen que la pared intestinal se apriete, te da alta presión. Si hay gente acá con alta presión tomando pastillas, escuchate esta parte. Cuando uno sana eso, ¿no? Que sanar el intestino no es solo empezar a formar el cemento, sino también el buen zoológico, porque sin uno no hay el otro, ¿no? Y, como ya les dije, todo tipo de reacciones inmunes, la máxima expresión y la más rara de la cual es la enfermedad autoinmune, ¿no? Porque qué loco, decís, puta, la naturaleza se mandó tremenda cagada, tremendo error. ¿Cómo va a atacarse a sí mismo?
pero no es un error. Como ven, es una decisión altamente inteligente. Es un mecanismo de adaptación y sobrevivencia, que es lo único que el cuerpo sabe hacer. En el cuerpo no hay... El cuerpo, si lo comparamos con una computadora, el software, que sería la información genética, no tiene ningún programa para generar ninguna enfermedad. Porque las enfermedades crónicas son mecanismos de adaptación y sobrevivencia que estuvieron prendidas por demasiado tiempo. ¿Eso se entiende? Entonces te comiste tu pasta, mataste un montón de bacterias, ahora ya no se forma el moco, el cemento, empieza a estar goteante, ¿no? Y no es una comida, porque si vos te mandás una pasta de frasco, de lata con la salsa, ¿no? Y tiene químicos, no pasa nada. Pero si comes otra a la cena con otros químicos y después el desayuno otro, y así, cada vez que comes empieza el cambio en minutos. Pero cada vez que comes bien, también empieza el cambio en minutos. Y no solo porque estás alimentando las buenas bacterias, sino que la comida en sí tiene información. Y la información, cuando se recibe, que son todas esas superficies, cuando el sistema inmune las detecta, les da cierta feedback y orden para que el sistema inmune o deje pasar o ataque. Pero también esas superficies prenden y apagan, se interfieren con ciertos receptores y prenden y apagan ciertos genes. Eso es lo que se llama la epigenética. Nosotros venimos con información genética de más. Y algunos genes están apagados y algunos genes se prenden. Pero no está decidido eso al nacer. Eso se va prendiendo y se va apagando, depende de nuestro medio ambiente, de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones personales y de lo que comemos y del aire que respiramos. Toda la información que le entra a nuestro cuerpo actúa de cierta manera como para que esos genes se prenden y se apagan. Vivan en armonía o prendan y apaguen todos los mecanismos de adaptación y sobrevivencia que nuestras vidas, nuestros estilos de vida nos obligan a aprender. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Cuando hay preguntas es porque alguien se está durmiendo. Algo como el cortisol alto, la depresión o que sea una enfermedad autoinmune no necesariamente tiene que ser por vías líquidas, puede ser parte de mucho estrés en tu vida. El estrés es parte de lo que rompe el intestino. No hay enfermedad crónica como la depresión y la ¿qué otra dijiste? El cortisol alto. El cortisol alto sí puede ser, pero en cierto momento el estrés te puede generar cortisol alto antes de romperse la pared intestinal. Pero en cierto momento el cortisol en sí es uno de los factores principales por la que se rompe la pared intestinal, por la que se hace goteante. Entonces como que no se puede separar, ¿no? Y la depresión no te viene enseguida la primera vez que te sube el cortisol. Es como que viene todo junto, ¿no? No hay depresión severa sin daño intestinal. No hay cortisol alto continuo sin daño intestinal. Depresión hay que tratarla de ambas partes, o sea, hay que tratar el intestino, hay que tratar la mente. Exacto. Hay que tratar la causa. Para todo el mundo la causa es diferente, ¿no? Para algunas las causas es o se gatilla por un mal matrimonio, por un mal trabajo, por una mala acción, por un mal, ¿no? Andás a ver, por muchas cosas, ¿no? Y también hay que tratar eso, ¿no? O porque hay radiación en tu casa, o porque hay moho en las paredes. Y así empieza, o por la mala comida, ¿no? Y así empieza y después es como una cascada. Hay que tratar, si hay moho, el moho. Si hay un matrimonio jodido, hay que tratarlo, o terapia de pareja o divorcio. ¿No? ¿Hay algunos expertos acá? Sí. Dos preguntas. Una, si la cetosis es el mejor medio de desintoxicación del hígado,
Y dos, ¿cuánto tiempo sería el ayuno que tendrían que tomar para una desintoxicación completa? Wow, son dos preguntas buenísimas, pero no contestables así, pum, cortita. I'm gonna do my best, voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no? La cetosis no es el único medio ambiente en el que puede haber sanación. Es uno de ellos y es súper efectivo, por muchas razones, ¿no? Primero porque cetosis en sí se genera cuando no hay azúcar, ¿no? Y el azúcar ya sabemos el veneno que es. Entonces eso solo ya es genial, pero hay muchas razones, porque ¿quién entra en cetosis? El que está comiendo proteínas animales, básicamente, ¿no? Pero no cualquier proteína animal, porque si vos comes churrascos de una vaca que tiene antibióticos y hormonas, vas a estar más jodido que si comes torta y muffins todo el día, ¿no? Entonces, sí, entrar en cetosis de la manera correcta, con la fórmula correcta, por corto plazo, es increíblemente beneficioso, apaga muchos de las señales de defensa ¿no? Apaga mucho de las señales de la inflamación descontrolada, y conduce y ayuda a los procesos de sanación. La otra pregunta que me hiciste es, ¿cuán largo tiene que ser un ayuno para la sanación completa? ¿Quién está preguntando? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sexo es? ¿Dónde vive? ¿Se va a ir al desierto a hacer el ayuno? ¿O se va a venir a la Coralina? ¿O se va a quedar en Nueva York, en la ciudad, llevando a los hijos a la escuela y cocinando de noche para la familia? ¿Qué problema tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Dejó de menstruar o sigue menstruando? ¿Cuántas testosteronas? No te puedo contestar, no te puedo dar un número, ¿no? Jesucristo se fue al desierto ¿por cuánto tiempo? ¿Y hizo ayuno por cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, ¿no? Y andás a ver, ¿se sanó del todo? ¿O nos quiso dar un número ¿no? Pero porque cuando uno ayuna también, la comida lo trae uno a la tierra. Cuando no hay comida, uno se expande, ¿no? ¿Alguna vez estuviste ayunando por 10 días? Estás mucho más cerca de Dios. Porque te sientes que te vas a morir. Y por 40 días ni te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia no está, ¿no? No estás bajándole a la tierra, es como que es aire, ¿no? Esto no tiene nada que ver con medicina funcional, esto lo aprendí de un gurú ruso, armenio, ruso. El hombre tiene 3 pisos y para cada piso un tipo de comida. El primer piso es todo lo que entra por los sentidos. Y lo que uno ve, si te fijas, son fotones que vienen, pegan en la retina, hacen un cambio, excitan el nervio ocular y va hacia el área occipital donde está la visión y transmite electrones. Es comida. Algo está entrando que tiene un efecto. Y a veces el efecto puede ser bueno, a veces puede ser malo, ¿no? Si yo miro un bosque, si miro un accidente, es otra cosa, ¿no? Lo que escuchamos, ¿no? Y por eso es que yo traigo a la gente a hacer sanación en la naturaleza. Porque sin siquiera darnos cuenta, no sé quién estuvo solo escuchándome a mí o quién estuvo escuchándome a mí y a los pájaros alrededor, ¿no? Pero ahora que sigo hablando y les estoy mandando la atención hacia ahí, escúchenme a mí, a la vez escuchen los pájaros. Eso es sanador. Estén conscientes o no estén conscientes. Eso es comida. El segundo tipo de comida es la que entra por los pulmones. Es el oxígeno. Este es el segundo piso del hombre. Primer piso, segundo piso y la comida. Acá son los sentidos y en este es el oxígeno, el aire, ¿no? Y el tercer piso es este y la comida
entra por la boca, sistema digestivo y ¡pum!, ¿no? Entonces, primer piso, segundo piso, tercer piso, sentidos, aire, comida, ¿no? ¿Y qué pasa? Todo eso es energía que entra al cuerpo y en algún momento todas esas energías, como que no sé si se encuentran, pero como, ¿qué crean? Últimamente lo que crean es nuestro estado. ¿Se entiende cuando digo nuestro estado? Cuando uno está nervioso está en un cierto estado. Cuando uno está completamente presente está en un diferente estado, ¿no? El estado que crea la mezcla de esas tres comidas y nuestra habilidad de dirigir nuestra atención es lo que resulta en nuestro estado. Y este maestro espiritual decía que esa es la función del hombre y de la mujer, del ser humano, es transformar esas energías en un estado que el planeta necesita tanto como oxígeno, que es el estado de paz y de presencia. Y algunos lo llaman amor, ¿no? Así como a nosotros nos encanta pensar en las funciones de todo, ¿no? Entonces pensamos, los árboles. Y no sé si escucharon hablar que los árboles son el pulmón del planeta, ¿no? Como si el planeta fuera un animal y los árboles son el pulmón. ¿Y qué hace? Agarran agua y nitrógeno del aire y agua y carbón de la tierra y a través de la fotosíntesis, que es una serie de reacciones, se crea el oxígeno que sale y beneficia y hace la vida posible sobre la Tierra. El ser humano es como una planta, pero en vez de agarrar, oxígeno agarra, ¿no? Carbón y nitrógeno agarra, y después este otro tipo de comida y produce un estado. Y el estado afecta al mundo entero, porque fíjense el estado de una persona como Buda o Jesucristo o Mohammed o Bob Marley, de presencia completa, ¿no? Afecta al mundo entero. Y especialmente cuando están vivas esas personas y la gente se acercaba a ellos, se siente, ¿no? Yo tuve el beneficio. Esta gente está en todos lados, no son solo Jesucristo, Buda, ¿no? Está la gente que tiene carisma, alguna gente que tiene más y alguna gente que tiene menos, pero todos tenemos la posibilidad de estar en ese estado. Y esa es la función del hombre, del ser humano en el planeta, como lo dice este maestro espiritual que se llama Gurdjieff. Y tiene tanto que ver con esto, ¿no? Porque si la pared intestinal está rota, está hiperpermeable, y el sistema nervioso le viene información y de prender la adaptación y formar hormonas del estrés para subir la presión, para poder escapar, ¿no? El estado que vamos a tener es una cosa, pero si acá hay serotonina y dopamina y gabapentina, es mucho más fácil estar presente, ¿no? Y así con todos los sistemas. ¿Se entiende? ¿Me fui al carajo o les parece interesante? Tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta relacionada con el ayuno. Y bueno, yo he leído y también he visto que, recomendaciones que dicen que las mujeres y los hombres son diferentes y deben ayunar de manera distinta, y que a veces los ayunos muy prolongados en mujeres las afecta hormonalmente, el cortisol, etcétera. Entonces, especialmente a las mujeres en época de reproducción. Ok, entonces, ¿cómo debería ser, en este proceso de ayuno? ¿Cómo deberíamos ayunar las mujeres en distintas etapas del ciclo menstrual? Me imagino que también varía. También. Hay que investigar. Cada uno tiene que ser su propio investigador. Y empiezan de poquito, como empiezan acá, con un ayuno de un día a la semana. ¿Un día entero? Acá están haciendo un día entero. Para el que le pareció demasiado, que va a ser el cuarto día, mañana, empieza. Para el que le parece demasiado, entonces ya más adelante no sigan con un día, empiecen con 16 horas. ¿Entendés?
saltéense la cena. ¿Cuál recomiendas más? ¿Saltarse el desayuno o la cena? Es interesante, ¿no? Es mucho más fácil saltearse el desayuno. Pero es mucho más beneficioso, en cierta manera, saltearse la cena. Sí, porque si bien te parece que te vas a ir a dormir y que si estás medio con hambre, ¿no? Porque cuando comes, también de la forma que comemos, pan y porquerías, ¿alguien leyó Cerebro de Pan? El pan en realidad es como la morfina. El café es como la cocaína, pero el pan, y el azúcar es como la cocaína, pero el pan es como la morfina. ¿Y qué hace la morfina? ¿No? Entonces nos mandamos una panzada y nos pensamos que estamos cansados y vamos a dormir mejor. Nada más lejos de la verdad que van a dormir mejor con la panza llena. Al contrario, cuando vas a dormir con la panza vacía, con hambre, molesta de hambre, ahí es donde vas a dormir mejor que nunca. Esa es la respuesta, mejor. Te apuesto plata. Es así. Por ejemplo, yo como 2 veces al día y lo que hago es ¿Saltearte la cena? Súper bien y me salto la cena, pero el almuerzo no lo hago típicamente a la 1, sino que a las 4. O a las 4:30 de la tarde. Perfecto. Y entonces es como mi almuerzo cena. Genial. Y si te funciona a vos, genial. Porque la misma persona, la misma régimen, lo puede hacer ella y te va a decir, ¿sabes qué? Esto no me funciona. A mí me funciona mucho mejor almorzar, cenar y después de cenar esperar un par de horas para irme a la cama. O sea que si te vas a ir a la cama a las 8, cenás a las 6. Claro, lo que yo hago es que yo como 2 veces al día y yo desayuno a las 8 de la mañana y no vuelvo a comer como hasta las 4 o 5. El tema es que no hay respuesta absoluta. Esto sí, esto no. Okay. Para vos, cuando estás menstruando es una cosa, cuando no estás menstruando es una cosa, cuando es verano es una cosa, cuando es invierno es otra cosa, cuando estás trabajando mucho es una cosa, cuando no estás trabajando mucho es una cosa. Si tu hijo está bárbaro es una cosa, si tu hijo está estresado es otra cosa. ¿Entendés? Sí. No hay fórmula que yo te pueda decir. Te puedo decir las cosas que se pueden ir haciendo y probando, ¿no? Empezando por comer entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, nada más. Y después acortar las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Y después de repente saltearse la cena y hacer solo desayuno y almuerzo. O saltearse el almuerzo y hacer solo desayuno y cena, almuerzo y cena. O comer una vez por día. O no comer por 24 horas una vez a la semana. O a veces no comer por 3 días una vez al mes. O a veces no comer un mes entero por una vez al año. ¿Entendés? ¿Cómo separar entre me siento mal o el craving ese de la morfina? Y de Buenísima pregunta. Con experiencia. Con experiencia. Tenés que empezar a... Por eso es tan importante escuchar al cuerpo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Uno tiene un dolor, uno tiene una molestia, no sabe qué carajo es. Pero si uno empieza a prestar atención, uno de a poco se pone bien al día con las señales del cuerpo, ¿no? Entonces sabes si es hambre o es aburrimiento, o es estrés, o es un hábito, ¿no? Exacto. Pero... O las bacterias oportunistas que están diciendo que dame carbohidrato, dame azúcar, Exacto. Es complejo el tema, ¿no? No hay una respuesta chiquita. Pero hay herramientas que se pueden usar. Por ejemplo, yo les digo a todos mis pacientes y a los participantes en los retiros que cuando les venga el hambre, o ustedes piensen, tengo hambre, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo saben ustedes que tienen hambre? Están interpretando una sensación, ¿no? Hay algo que el cuerpo siente que ustedes le llaman hambre. ¿Qué si les digo que muy pocos de ustedes realmente saben lo que es el hambre? Esa sensación a lo que ustedes le llaman hambre no es hambre. Es aburrimiento, es falta de atención, es ansiedad, celos, envidia, no sé, muchas otras cosas. Fatiga, que no tiene nada que ver con el hambre. A veces es sed, que como no estamos acostumbrados a hidratarnos, nos parece que es hambre. Entonces terminamos morfando cuando lo único que teníamos que hacer era tomar un poco de agua o de líquido. Javier, yo quería saber, ¿hay exámenes científicos para saber el liquid blood o solamente por las consecuencias? Hay. ¿Cuáles son? Hay unos exámenes que se llaman Zoomers, como Zoom, ¿Sí? Zoomer de lipasas, Zoomer de ciertos carbohidratos, Zoomer de lactosa, que en realidad ¿qué es lo que son? Son antibodies
a ciertos nutrientes, que se forman enseguida cuando se mete a la sangre esos nutrientes que son un poquito demasiado grandes, ¡pum!, se forman esos anticuerpos y eso se mide. Y cuando se arregla esto, no se mide más. Hay otra forma de hacerlo, que es, hay un azúcar que no pasa la barrera intestinal. Que si pasa la barrera intestinal es porque está rota. No me acuerdo cómo se llama, pero no es absorbible solo cuando hay leaky gut. Entonces, si vos comés ese azúcar y el intestino está normal, la cagás y no pasa la sangre. Si el intestino está leaky, pasa la sangre y después la medís en la orina. En la orina. Porque yo veo que todo el mundo te hace resonancias, ecografías, esto, pero cuando... La resonancia y la ecografía no sirve para nada, en este caso. En el intestino, no digo, en exámenes normales cuando vas a un médico general, te mandan exámenes de sangre, pero no te mandan a ver cómo... Te mandan examen de sangre, te mandan lo menos... la lista más chica. Hoy, no sé, están todos en el grupo de WhatsApp. Sí. Hoy les mandé una lista de exámenes para cada aspecto del ser, ¿no? De inmunidad, de cardiovascular, de metabolismo, de intoxicación, para que vean la cantidad de cosas que mandan los médicos funcionales, que los médicos convencionales No te mandan. no solo son, esos son monos, no solo no saben que no existen, pero no saben interpretarlos tampoco. Yo mismo no sé interpretar varios de esas cosas, ¿no? Pero tengo ChatGPT. Pero por ejemplo, el clásico examen de sensibilidades alimenticias también me imagino que ayuda a determinar el leaky gut, ¿o no? No. ¿No? No. Okay. El clásico examen de sensibilidades alimenticias es como caso más bueno, useless. Es lo que dicen últimamente. Y como caso peor, confunde. Y te podría explicar por qué, pero es largo. No me da. Ya estoy entrando en el descenso. Y el GI map, el de ADN de las heces. Ah, ¿de las heces? O sea, que las heces le toman muestras de ADN. Súper útil. Ajá, ese. Súper útil. Especialmente para encontrar parásitos y bichos raros. Ajá. Sí. Por ejemplo, tratar los parásitos un par de veces al año no está de más, ¿no? Depende de qué parásitos. Pero yo qué sé qué parásitos. O sea, un protocolo para No está mal, no es un mal plan desparasitarse 1 o 2 veces al año o una cada 2 años. Como hacen en Francia, en Europa, con todos los niños, tienen un paquetito de antiparasíticos los antibióticos, los antibacterianos son jodidos, porque matan muchas especies, pero los antiparasíticos no son jodidos. Y hay un antiparasítico que aparentemente funciona contra el cáncer, contra ivermectina, albendazol, mebendazol, fenbendazol. La ivermectina, el mebendazol, el albendazol y el fenbendazol. Y a veces la mezcla de esos, hay gente que se ha curado de cánceres que le dijeron que eran incurables. La cosa es que habría Y previene el COVID. un protocolo para usar todo esto juntos. Habría que tener un protocolo que un especialista te mandara para usarlo juntos. Hoy hablábamos, no me acuerdo con quién hablábamos, creo que fue con la austríaca que no está acá, Catherine, ¿no? Catherine. Porque vino y me dijo, no sé qué, sí, porque ellos dicen que, ¿ellos quiénes son? Le digo. Bueno, un artículo que leí, bueno, ¿quién lo escribió el artículo? ¿No? Unos profesores de Harvard, mira, y esos profesores de Harvard, ¿cuántos pacientes acompañó en un programa de reparación intestinal? ¿Qué era lo que decían? Porque no... Me estaba discutiendo algo que yo le dije sobre la reparación intestinal y la forma de hacerlo y ciertos suplementos que ella había leído que no era necesario, que era toda una mentira, un negocio, ¿entendés? Para vender cosas, y que hasta era peligroso. No sé si fue Catherine. Anyways. Entonces yo le pregunto a la gente, bueno, ¿quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? ¿Cuánta gente vio? ¿A cuántos retiros vio de a 30 personas a la vez
atravesar eso. ¿Cuántos pacientes tuvo y los puso en un programa de preparación intestinal y se mejoraron? Nada. Esta gente que habla, están en Harvard y hablan porque no saben, es ignorancia, ¿no? Y saben de ciertas cosas, pero no saben de muchas otras, ¿no? La reversa es lo mismo. Cuando uno tiene un problema y quiere encontrar un protocolo, ¿a quién va a buscar? No leas en Harvard y no busques en Google de cualquiera, ¿no? Hay que saber de dónde viene la información. Entonces, por ejemplo, si uno tiene cáncer, hay que buscar a la gente que tiene experiencia sanando, no solo experiencia, buenos resultados sanando cáncer, de la manera en que vos creas y te convenza. ¿Se entiende? Así sea con quimioterapia y radioterapia, usada de una manera especial, como hacen en Alemania, en la que te suben la temperatura del cuerpo, te bajan la glucosa con un drip de insulina y te dan una centava aparte de la dosis de la quimioterapia que te dan en Estados Unidos para ese mismo cáncer, porque las células de cáncer se hacen mucho más susceptibles a la quimioterapia cuando hay glucosa baja y temperatura alta. O sea, te estás causando una fiebre artificial y le estás bajando la glucosa que fortalece a las células de cáncer. Y hay clínicas en Alemania, para el que quiera les mando la lista, que son súper especialistas en ese tema. Y también usan ivermectina y albendazol y adaptógenos y inmunoterapia y te hacen picar por abejas y muchas cosas muy interesantes. Y lo más interesante son los resultados, porque por más interesante que sea esto o esto, ¿a cuál vas a ir si a este le sobrevive el 90% de los pacientes y a este solo 50%? Nadie puede discutir con los buenos resultados, con el éxito. Dato mata relato. Dato mata relato. Ah, qué bueno. Me quedé sin pilas. ¿Querés agua? No. ¿Les sirvió? Sí. ¿Aprendieron algo? Así que les enseñé o les hablé de lo que es la medicina funcional, de cómo el cuerpo se divide en sistemas, de cómo todos los sistemas se encuentran en el intestino, de cómo es que el intestino se rompe, de qué pasa, qué es lo que se rompe, cuáles son las consecuencias de lo que se rompe, ¿no? Y cómo las enfermedades crónicas del mundo moderno comienzan acá. Mañana les voy a empezar a hablar de cómo se repara. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay solución. El que busca, encuentra. No hay enfermedad incurable. Hay pacientes incurables que son los que no encontraron la llave.